Más de Uno Canarias. Sergio Miró. A las 11:41 saludamos aquí en los estudios de Onda Cero Canarias a Manuel Sánchez, presidente de Faconauto Canarias. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Por cierto, subrayando esa F de Faconauto Canarias, porque es verdad que los primeros pasos que daban como patronal en el archipiélago eran en 2019, si no me equivoco, y eran como Aconauto, pero el hecho de que ahora, desde diciembre del año pasado, sean Faconauto Canarias, es un paso que ustedes además consolidaron y que invita a pensar en esta patronal como una voz más potente incluso dentro del programa nacional, ¿no? Sí, bueno, viene por un punto que se desarrollaba dentro de la propia Faconauto de España, donde se ha dado voz a las territoriales. Nos dimos cuenta, yo soy miembro de esta nueva ejecutiva que nacía, y quería dar una voz a las territoriales, y se han creado las 17 territoriales con las diferentes jefes. Había ahí patronales muy antiguas como el Gremi de Cataluña o ANDA de Madrid, por ejemplo, pero ya integradas en Faconauto, y lo que se pretendía era que la voz, no hubiera una voz, digamos, vamos a decirlo así, sin que suene mal, nacional, sino se recogieran las 17 realidades, porque vivimos en un país de 17 y yo casi me atrevo a decir de 52, sí, que son las provincias que tenemos, porque cada territorio tiene una realidad bastante diferente. Y en el caso de Canarias, aunque probablemente cada comunidad pues diga lo nuestro es muy peculiar, pero es que es verdad que en Canarias maneja una serie de particularidades que a la hora de hacer valer, y luego lo hablaremos, ¿no?, con la posibilidad de que hayan planes específicos canarios para ayudar al sector, pero que es verdad que hay unas peculiaridades que viene muy bien que tengan una voz propia, pero también dentro del conjunto nacional, ¿no? Se dan varias cosas. La más importante para mí es nuestro REF, que nos manda una fiscalidad diferenciada con respecto a Península. Dos detalles importantes: aquí tenemos IGIC, no IVA, y aquí, por ejemplo, ahora que está tan de moda y se habla tanto de la electrificación del parque, los vehículos eléctricos están exentos de IVA o IGIC en el territorio. Sí. Quiero decir, tenemos esa capacidad de legislar fiscalmente, pero es que luego nuestro modo de consumo es totalmente diferente. Lo que se vende en gran volumen en Canarias no es lo mismo que se vende en gran volumen en el Estado, porque nuestra infraestructura, nuestras carreteras y sobre todo nuestras distancias no tienen absolutamente nada que ver. Y eso nos abre una posibilidad, aunque yo sé que, como tú bien decías, las demás comunidades todos nos sentimos un poco diferentes, pero lo que está claro es que aquí hacer los miles de kilómetros que se hacen en algunas partes de España es muy complicado, o aquí justificar algunas cosas que sí se consumen en Península, como por la propia idiosincrasia del territorio, es bastante complicado. Por eso somos una comunidad que merecía y necesitaba tener una voz en las mesas nacionales, y esa voz la está dando Faconauto, con un presidente como es Gerardo Pérez a la cabeza, una vicepresidenta como es Marta Blázquez, que se están deslomando, por decirlo de alguna forma, en que los territorios, en que las autonomías, en que los territorios tan diferenciados como puede ser en nuestro caso, tengan una voz en esas mesas en Madrid y sean escuchadas. Hablando en plata, ya que hablábamos de diferenciaciones, ¿comprar un coche en Canarias es más caro o más barato que en la península? Bueno, tenemos una base fiscal que es más barata. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? También incluye el transporte, pero sobre el papel es más barato comprarlo en Canarias, simplemente porque de un 21 pasamos a un 15. Lamentablemente no tenemos el tipo de IGIC general que deberíamos tener, porque si en Península el tipo general es el 21, paga todo el mundo 21, aquí en vez del 7 tenemos el 15, fue subido hace muy poco tiempo por el gobierno de Canarias, pero bueno, salvando esa pequeña matiz, es más barato comprarlo en Canarias, o debe ser más barato comprarlo en Canarias. Lo digo también porque hay gente que cuando ve estos grandes anuncios, digamos ya los que salen a nivel nacional, y vemos ahí esos coches en esos paisajes desérticos haciendo de todo, y luego sale el precio, pero muchas veces dice, ese precio me corresponde a mí, me toca, no me toca, ¿se va a parecer al que yo encuentre cuando vaya al concesionario? ¿Sabe lo que ocurre con esto? Que es que una cosa es lo que anunciamos, que puede ser un vehículo con un equipamiento determinado, y otra cosa es lo que nosotros luego, cómo queremos vestir el traje. Sí. ¿Sabe? Entonces, ¿qué le queremos poner? Vamos a llamarlo así, los complementos. Usted sabe que el traje vale un dinero, pero depende de los zapatos, la corbata. Sí, pero cuando el anuncio dice desde no sé cuánto, ¿podemos acceder a eso? Sí, el desde existe, desde luego que sí, pero hoy además de esos anuncios, hay en toda la web de las marcas, existen configuradores, y en todos ellos le anuncian si es con IVA o IGIC. Hay marcas que ya anuncian directamente precio España y Baleares, Península y Baleares, y hay otros que directamente anuncian el precio para Canarias. Entonces, eso sí, por ejemplo, en el caso del eléctrico, el caso eléctrico es un caso que llama mucho la atención. Sí. Usted ve un precio eléctrico y dice, uy, qué caro es
En este precio me parece caro, y después le quita el 21%, que es el IVA, es el mismo precio en Canarias, y el Secoye es bastante más asequible. En Canarias es de los pocos sitios de Europa donde, junto con Noruega, donde se decidió apostar por el gobierno de Canarias por quitar la imposición a estos vehículos. Sí. Entonces, que sean free de impuestos, que sean impuestos libres, ayuda mucho, y sobre todo nuestro territorio se presta a ello. Bueno, ahora hablamos del eléctrico, pero lo primero también, para asentar esta conversación, es el punto de partida de que el sector, yo lo veo... Le veo a usted con optimismo, pero el sector está pachucho. O sea, daban ustedes unas cifras, ya se puede establecer una comparativa interanual respecto al año pasado, porque ya hemos cumplido un año desde que entrábamos con la pandemia, y esa primera comparativa, si íbamos de primer trimestre del 2020 a primer trimestre del 2021, había bajado, bueno, la mitad, o sea, el 50% menos de las ventas en los 3 primeros meses del año, ¿no? Yo me voy a ir al 19 para irnos a hablar de abril o final de marzo, porque el año pasado sufrimos algo histórico, que es un cero productivo, que no habíamos vivido nunca, ni siquiera en tiempos de guerra habíamos vivido ese cero. Optimismo tenemos mucho, porque somos la gente en el automóvil que nos levantamos todos los días con muchísimas ganas, que adoramos nuestro trabajo, pero que no somos conscientes, de que la situación es muy complicada, muy complicada. Si nos vamos a medir con el 19, en estos meses como abril o parte de marzo, que estuvimos cerrados, seguimos cayendo un 50%. Nosotros, nuestra gran preocupación de todo esto es poder salvar el empleo. El empleo para nosotros, las personas, para el sector del automóvil son lo primero. Somos una sectorial que, a diferencia de otras, tenemos un empleo estable de más del 92% en contratos indefinidos, donde estamos intentando salvar ese empleo porque hay un coste muy importante, primero de relación humana, gente que en el sector lleva muchos años, y segundo, y también no menos importante, de formación. Somos un sector donde la formación continuada a cargo de la empresa es para el trabajador un aliciente. Entonces, digamos que esos dos puntos hacen que estemos luchando por el empleo. ¿Quedan ERTEs activos en el sector? Sí, quedan ERTEs activos, porque hay que recordar una cosa. ¿Y están pudiendo ser justificados bien? Sí, están siendo justificados en que no nos han dejado fuera de los SENAES, hay que decirlo, no nos han dado ningún tipo de ayuda, pero hay un problema. Dese cuenta que en Canarias, y yo sé que este discurso, alguno del que me haya oído antes dirá, ahí está otra vez Manuel con el tema del cero turístico, pero es que el cero turístico a nuestro sector, como a otros muchos, nos afecta una barbaridad. El rentacar solo suponía en esos años anteriores un 30% de nuestras ventas. Pero la gente habla solo de las ventas de vehículos, pero es que tengan en cuenta que esos coches que le vendíamos a esos rentacares que utilizaban turistas, de esos 16 millones que venían, también están los piezas de recambio, también están los neumáticos, también están esas reparaciones. El todo kilometraje eso, que hacían. Efectivamente, que el canario, por una cuestión u otra, pues bueno, como se suele decir, no hacemos tantos kilómetros. Todo el mundo ha visto alguna vez encontrarse a un turista en un lugar que ni nosotros sabemos que existía, y el turista llevó el coche a ese borde, ¿no? Entonces, eso por no hablar, yo supongo que también podemos meter en el factor, ya que estamos hablando de todo ese tipo de cosas, el tema de la poca movilidad, el teletrabajo, personas que directamente casi no salen de su casa, es que no van a acciones de ocio, no hacen tantas cosas que antes no hacían. Es que no hay. Sí. Es que no hay directamente. Entonces, esos son menos el kilometraje y menos actividad para su sector, ¿no? Y claro, y luego también hay que vincular a esas empresas que alimentaban, que eran proveedores de la parte turística, de hoteles, de restaurantes, que ahora mismo están cerrados. Entonces, todo eso eran vehículos, porque tanto se movían a llevar la mercancía como a hacer la preventa. Todo eso eran vehículos que realizaban un kilometraje importante, que tenían unos contratos de mantenimiento y, sobre todo, que eran flotas que se renovaban continuamente. Y eso alimentaba también la parte del vehículo de ocasión, que muchas veces venía de esos mismos circuitos. Todo eso está detenido. Y ante ese descalabro, ¿qué tiene en mente el sector? Pues el sector tiene en mente, estamos trabajando, primero, como le decía, nuestro primer gran objetivo es salvar el empleo. Las personas son lo primero para nosotros, eso es lo más importante. Después estamos trabajando codo a codo con el gobierno de Canarias para intentar lograr poner en marcha un plan que ayude, que incentive a la compra de vehículos, aún sabiendo a la renovación del parque. Nuestro parque roza los 14 años. Un vehículo de 14 años no tiene ni las medidas de seguridad pasivas ni activas, ni está, vamos a decirlo así, con las emisiones que hoy día se necesitan para poder bajar el nivel de emisiones que tanto nos preocupa. Pero atención a lo que acaba de decir, con el gobierno de Canarias, es decir, y lo insinuábamos antes, hablaríamos de un plan Renove, por definirlo de alguna manera,
pero específico canario, cuando antes siempre estábamos colgados y dependientes de lo que llegase desde el gobierno nacional. Aquí hay que decir que con el gobierno nacional tenemos muy buenas relaciones, con doña Reyes Maroto, que hoy está de visita por nuestra tierra. Justo, sí. Las relaciones son excelentes, pero el posicionamiento del gobierno en su globalidad, no solo doña Reyes Maroto, va más hacia la electrificación del parque. Entonces, por eso acaba de nacer el MOVES 3, con unas ayudas excelentes, con ayudas a puntos de recarga. Ya la comunidad de vecinos, el ayuntamiento, el cabildo, que no instale puntos de recarga con una subvención del 70 o el 80 en los municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes, es porque no quiere. Porque hay unas posibilidades excelentes. Hay un plan de 400 millones de euros ampliado a otros 400 en caso de que sea necesario hasta 2023. Con lo cual, la parte del coche eléctrico está resuelta. ¿Qué ocurre? En Canarias tenemos un problema. Nuestros salarios, todos conocemos cómo están. Nuestra situación económica, todos conocemos cómo están. Bueno, pues eso conlleva que no todo el mundo puede acceder, aunque me den una ayuda de hasta 7.000 euros por comprar un coche eléctrico, a lo mejor no me lo puedo permitir, sí, porque mi situación económica no me lo permite. Pero sí me lo podía permitir si me dieran una ayuda para un coche de 12.000 o 15.000. Decía antes al principio que lo que se compra en Canarias no es lo mismo que se compra en Península. ¿Por qué lo decía? Mire, el segmento B, que es un vehículo el intermedio que tenemos aquí, y el segmento C, que son un vehículo un poquito ya mayor, en Península se venden más esos que aquí. Aquí en Canarias, los vehículos pequeños, por decirlo de alguna forma, conforman el 45% de nuestras ventas. Por kilometraje, pero también por dinero, sí, hay que decirlo. Entonces, hay que crear un plan de ayuda también a esas personas que no pueden acceder a esos vehículos. Y esa puerta para ese tipo de vehículos por parte del gobierno estatal está cerrada. Hay que mirar si por parte del gobierno regional se puede echar ese cabo, ¿no? El gobierno estatal no solo cerró la puerta, sino además le puso un candado. Y le cuento por qué. Porque en enero de este año, desoyendo recomendaciones de la Comunidad Europea, que por ejemplo Alemania, Francia, Italia, que estaban en situaciones igual o peor que nosotros, pero a nivel económico me atrevo a decir que mejor, decidieron no aplicar el nuevo concepto de medición del impuesto de matriculaciones. ¿Qué ha conllevado eso? Eso ha conllevado una subida de entre 600 y casi 2.000 euros. A las familias canarias y españolas, eso ha sido un palo muy grande en ese impuesto. Entonces, por eso digo, no solo cerró la puerta, sino que además le puso un candado a esas familias, y eso lo lamentamos. Dijimos que la caída sería mayor que en esos países la caída ha sido de un 25%, y España, a nivel nacional, rozó por encima del 50% los meses de enero y febrero. ¿Por qué? Porque al final las familias tienen que afrontar ese gasto de más. Y no estamos en esa situación, lamentablemente, no por culpa de nadie, sino de esta pandemia que nos azota. ¿Y cómo ve Román Rodríguez, alias el de las perras, del gobierno de Canarias, esta propuesta? Bueno, está en estudio. Nosotros estamos hablando nos gusta no ponerle nombre al hombre de las perras. Sí, bueno, también está, por supuesto, la Consejería de Industria, está, ¿no? La Consejería de Industria, sí, estamos trabajando mucho. Está la Consejería de Economía, con doña Elena Mañez y con Blas Acosta, recién llegado. Están trabajando por este plan. Está el viceconsejero de Presidencia, Antonio Oliveria, que también me consta muy implicado en el tema, como buen hombre de números que es. Y, desde luego, lo que sí estamos intentando es que se entienda la dificultad por la que pasa las familias canarias, y que esto sería una forma de ayudarles, porque al final estamos renovando un parque, poniendo un parque más seguro. Si hay menos accidentes, habrá más seguridad, y esto lo va a ayudar, porque al final un coche con 14 años no puede tener nunca la seguridad pasiva solo que tiene un coche actual, y sobre todo vamos a bajar emisiones. Entonces yo creo que el señor Román Rodríguez seguramente estará a favor, porque me consta que es un hombre que se preocupa por la salud económica de las familias canarias. Ahí le dejamos ese recado para que se anime a rascarse el bolsillo. En cualquier caso, lo que sí va quedando claro es que esa intención que a veces se nos vende desde la clase política, también en Canarias, con lo de la supresión del IVA, ¿no? O del IGIC, en este caso, para los coches eléctricos, bonificaciones, todo eso muy bien, pero no estamos preparados para que todas nuestras cartas vayan al cambio hacia lo eléctrico, que a veces pensamos de aquí a mañana ya lo movemos todo. Esto tiene que ser bastante más lento, por una parte por las ayudas institucionales, y supongo que por otra por la ingeniería del sector, para que al final vamos a confiar en que habrá un momento en el que los coches eléctricos no cuesten lo que cuestan hoy en día también, ¿no? Eso, para que no cueste lo que cuestan hoy en día, va a depender de unos señores que están en China y que son los dueños de las baterías del mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Que se han ido apropiando de ese litio y ese cobalto, y ahora nos están imponiendo unas tasas bastante importantes en ese sentido. Y luego,
aquí en Canarias hay que decir que la Consejería de Transición Ecológica, con José Antonio Balbona a la cabeza, está muy preocupada, es consciente de esta situación, es consciente de que esto no va a ser un antes y un después de mañana todos eléctricos, no, va a haber un proceso, pero sí hay que recordar que en 2040 ya no se van a poder vender coches eléctricos en prácticamente ningún territorio de la Unión Europea. Coches de combustión. Coches de combustión, Sí. perdón, coches eléctricos. No, solamente coches eléctricos. Entonces, vamos a ver de qué manera se le puede ir dando forma. Nuestra tierra adolece de una cosa muy importante, que son las infraestructuras. Espero que con todo ese dinero que está llegando, toda esa capacidad económica que nos llegan, todos esos fondos europeos que nos están llegando en este momento, inyecten dinero en nuestra tierra, porque todo ese dinero que se inyecte va a ir al final al tejido empresarial, va a ir al final al tejido económico y al final llegará a las familias. Y las familias canarias necesitan, son el pulmón de nuestra economía. Y si el consumo no se reactiva por parte de esta familia, muy difícil lo vamos a tener, y muy difícil lo tendrá el señor Román Rodríguez para seguir recaudando aquí, cuando se yo de paso. Esto en cuanto a política regional, ¿cómo va la relación en este caso de Faconauto Canarias con la política municipal y con los diferentes responsables de movilidad de las ciudades cuyo discurso, bueno, pues es lo que también sienten que toca, va a todo lo contrario que ustedes defienden, va a que la gente deje el coche en casa o que no tenga coche directamente, que pille una bicicleta, una guagua, lo que sea? ¿Cómo van en esa dicotomía? Mira, vamos muy bien porque ni las ciudades están expulsando el coche, ni el coche sobra en las ciudades, no, va muy bien. Lo que sí es verdad que hay que ir ganando espacios poco a poco para los ciudadanos. Nosotros, además de ser la patronal de los automóviles, también somos ciudadanos y agradecemos que haya espacios para el esparcimiento, que haya espacios para la bicicleta, que haya... Yo creo que en la movilidad cabemos todos. Nosotros somos una patronal de la movilidad. Nosotros tanto nos agrada que haya espacio para patinetes, para bicicletas o para pasear, porque es necesario. Las ciudades y los ciudadanos que las habitan lo necesitan. Ahora, ha habido momentos de, no le voy a engañar, de que ha habido, por decirlo, decisiones que son discutibles. Pero bueno, todo es cuestión de seguir avanzando y sobre todo las políticas municipales en Canarias hay que ir implantándolas en ese sentido. No hay que olvidar que al final la política municipal es el primer frente, donde primero va el vecino. Los que tienen el mayor pulso de la ciudadanía lo tienen siempre. Es más complicado que un señor que está en el Parlamento de Canarias, con todo mi respeto, sepa cuáles son los problemas de una calle, a que lo sepa el concejal de turno que nadie conoce. Entonces para mí tienen un respeto inmenso y seguramente cuando toman decisiones más o menos acertadas, muchas veces lo están haciendo basado en la propia transmisión del vecino. Entonces en esa parte, evidentemente, que hay cosas que mejorar, como en todo, que nosotros vamos a estar en disposición para ello vamos a seguir colaborando con diferentes ayuntamientos, con la FECAN. ¿Por qué? Porque estamos para ayudarnos ellos a nosotros y nosotros a ellos. Ellos tendrán unas ideas, nosotros otras, y lo importante es implementar aquello que al vecino más le facilite la vida. Bueno, mano tendida, y aquí ya prácticamente lo dejamos porque se me acaba el tiempo. Simplemente hablábamos de lo de ese plan que quieren trabajar y que están pidiendo al gobierno de Canarias. Supongo que usted lo hacía, 10 segundos, que se me acaba el tiempo, consciente de que si tardan en el tiempo, eso hará que gente diga, espera, que no me compro el coche ahora que llega el plan. ¿Lo tenemos para pronto? ¿Lo intentamos para pronto? Lo estamos intentando para que sea muy pronto, pero sí es verdad que las cosas de Palacio, y más como son en estos casos con los euros, van despacio. Bueno, pues estaremos pendientes y ojalá que lo podamos contar, ese plan, esa ayuda, plan Renove específico para Canarias, una de las prioridades que se han establecido desde Faconauto Canarias con su presidente, con Manuel Sánchez, hemos estado hablando en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un placer poder venir siempre a Onda Cero.